Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos. Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. Queridos amigos, amigas, amigues del programa En la punta de la lengua, me da muchísimo gusto estar con ustedes este día. Vamos a hablar de un tema sumamente polémico. Hace días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una resolución trascendental en la vida de las y los mexicanos, sobre todo de las mexicanas. No es una decisión en pro del aborto o de la legalización del aborto. Es una decisión para declarar inconstitucional la penalización a una mujer que por desgracia haya tenido que llegar al punto de tener que abortar. Esa es la idea. Es muy importante porque hay lugares, hay prisiones en las que las mujeres están pagando una condena de hasta 10 años o más de prisión. Ellas, las que llegaron a lo mejor a un servicio estatal o municipal de salud solicitando apoyo porque venían en un estado crítico después de haberse practicado en condiciones terribles un intento de aborto o un aborto consumado, pues a veces estas condiciones de higiene ponen en riesgo la vida de las mujeres. También se ha detenido, se ha perseguido a las personas que han practicado abortos, aunque hayan salido bien esas prácticas. Desgraciadamente a algunos médicos, a algunas enfermeras parteras se les ha acusado y se les ha llevado ante los jueces y desgraciadamente se les ha condenado. Esto es tremendamente injusto porque para empezar, las mujeres en primer lugar deberíamos de estar en pleno uso, goce y disfrute de nuestros derechos sobre la vida de un ser que podríamos traer al mundo y de nuestro cuerpo mismo. En primer lugar, no hemos llegado a eso. Seguimos teniendo, recordarán que en programas pasados hablábamos del talibán y la sharia y estos tremendos retrógrados medievales que son esos señores talibanes. Bueno, pues no menos talibanes son los que persiguen a estas pobres mujeres que han estado en estas situaciones. Muchos, pero muchos de los casos de abortos que se practican en la clandestinidad tienen que ver con violaciones, con violación dentro del matrimonio o violación dentro del noviazgo. Eso yo creo que hay que tenerlo bien claro. Los criterios para aprobar un aborto necesario, un aborto legal, gratuito, son, por decirlo menos, tremendamente burocráticos, censores y agresores para las mujeres cuando llegan a solicitarlo. Eso tiene que cambiar de alguna manera. Que la Suprema Corte de Justicia haya decidido que se vuelve a partir de ahora inconstitucional penalizar a una mujer por abortar es un gran paso, pero es un gran paso en los derechos y en el ejercicio de los derechos humanos. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, el caso, voy a decir nada más el nombre de pila, de Hilda, que en el 2012 tuvo un aborto natural que desgraciadamente progresó mal y llegó a los servicios de salud en San Luis Potosí y desgraciadamente la acusaron y la condenaron y estaba en la cárcel desde 2012. Esta criminalización que han combatido organizaciones como GIRE, muchos grupos feministas, es una criminalización que tiene que terminar. También los ministros están respondiendo a nuestra Carta Magna, a la Constitución, y yo aplaudo mucho que en este caso los ministros hayan tomado partido de manera independiente, libre, soberana, como deben de ser los tres poderes de nuestra estructura democrática en este país. Ya los congresos locales, que desgraciadamente son los que se dedican a fabricar las leyes, pues ya son otro cantar. Los congresos, es decir, los diputados y los senadores, que son los que fabrican las leyes, ellos obedecen más bien a sus intereses electorales, por no decir electoreros,
Ahí es donde, desgraciadamente, esta resolución de la Suprema Corte se va a atorar un poquito o un muchito en el caso de estados que son tremendamente retrógrados. Lo mismo pasó con la legalización de la marihuana. Ok, la Suprema Corte de Justicia dice que sí, que no hay problema, que ya no se va a perseguir a la gente por este pequeño instrumento recreativo. Después se atora el procedimiento y se empiezan a generar una serie de leyes en los congresos locales, también en el Congreso Federal, que verdaderamente son como una madeja de estambre que se le hayan dado a jugar a un gatito. Leyes, reglamentos, mecanismos completamente enredados, al final de cuentas no abonan a la operatividad de las resoluciones de la Corte. Creemos que eso va a terminar pasando también, esperemos que no, con esta decisión de la Suprema Corte. Sin embargo, queda el recurso para todas las mujeres de apelar a la decisión de la Suprema Corte y de esa manera, si les persiguen en los estados de la República, poder conseguir su libertad, una libertad que no tendría que estar en entredicho. Ahora, el aborto no es definitivamente un método anticonceptivo, no es un método de prevención de un embarazo no deseado. Para eso hay otros métodos, empezando desde el condón hasta la píldora del día siguiente, pasando por muchos otros, los implantes, en fin, los parches. Ya hay muchísimas cosas que se pueden utilizar y emplear para no traer a este mundo a una persona no deseada. Y aquí no voy a hablar de las cuestiones morales o moralistas, sino voy a hablar de el principal afectado o la principal afectada, en su caso, de una decisión mal tomada o una decisión no pensada. El producto, chamaco o chamaca, el niño, la niña, el que va a venir. A ver, yo siempre he pensado que cuando uno invita a alguien a vivir a su casa, lo invita para darle las mejores condiciones posibles. Cuando tú invitas a una fiesta, ¿qué es lo que haces? Todos esos que levantan la mano y no al aborto y satanizan a las mujeres que abortan o que usan métodos anticonceptivos. A ver, compadre o comadre, cuando usted hace una fiesta en su casa, no pone una mesa muy bonita, un mantel precioso, todo lo que van a comer, todo lo que van a beber, la música la preparan, barren, lavan, planchan ese día, se bañan, se arreglan, se ponen buenos, chulos y de preciosos y toda su casa divina. ¿Por qué? Porque van a venir los invitados. ¿Y qué van a ver los invitados? Ay, que no vean el tilichero que tenemos, que no vean el horror que tenemos, que no vean que somos unos miserables y unos pobres en realidad. Entonces tratamos de aparentar que, somos de la high society. Y si no, por lo menos tratamos de dar lo mejor de nosotros para que nuestros invitados se la pasen a todo dar. ¿Cierto o no es cierto? Así sea la fiestecita más pequeñita, siempre estamos pensando en los invitados. Bueno, pues imagínate que invitas a una persona, a un bebé, a un ser humano cuya almita anda volando allá en el cielo, tocando el arpita probablemente, de acuerdo a tu principio o a tu religión o a tu cuestión filosófica que creas. Por allá anda esa bonita almita y tú la vas a invitar a que venga con su cuerpecito nuevo, su corazoncito nuevo, su sonrisa nueva, su alegría nueva, que venga a vivir en un chiquero, en un verdadero horror de casa, un lugar en el que no se oyen más que gritos, más que violencia, más que grosería, o en el que simple y sencillamente ni siquiera los principales anfitriones, que tendrían que ser la mamá y el papá, se han puesto de acuerdo. ¿Cómo va a ser la vida de esa personita horrorosa? Obviamente va a estar siempre siendo señalado, puede recibir bullying desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Puede ser satanizado, puede ser sometido a golpes, a torturas, a maltratos. Muchísimo de lo que estamos viendo en estos momentos de casos de tortura de niños y niñas, de violación de niñas y niños, de venta, de tráfico de esos niños, es porque nunca se previó,
nunca se pensó con amor, que yo creo que es el elemento fundamental que tiene que haber para invitar a un ser humano a compartir tu existencia. No existió eso. Y entonces estás invitando por casualidad a alguien que llega de improviso sin que tú estés preparado y ahí están las consecuencias. Estamos lejos de una legalización del aborto. ¿Y saben de lo que más estamos lejos? De políticas públicas que tengan en mente proteger y ayudar a los que van a venir, a las y los que van a venir. Proteger a las jóvenes gestantes en edad gestacional y muchas veces desde las niñas que apenas están entrando a la pubertad y a la adolescencia y que a veces son forzadas, violadas y se les obliga y se les empuja a tener un embarazo que a veces les cuesta la vida. Mientras no tengamos políticas públicas que atiendan el factor sorpresa y el factor no planificación y sobre todo el factor miseria, el factor pobreza, que a veces hace que al traer niños al mundo no deseados tengamos un índice enorme de personas infelices en nuestro país. Esta pandemia nos ha demostrado que todo lo nefasto se ha incrementado. Es una cosa evidente, palpable, no es de estadísticas, no es de tener unos u otros datos. Es simple y sencillamente de voltear a ver la realidad. Esos embarazos no deseados, desgraciadamente, durmiendo con el enemigo, estando encerrados en la casa, a veces los adolescentes, a veces los jóvenes, a veces las personas, inclusive ya adultas, toman como una diversión el sexo y terminan teniendo un embarazo que no esperaban. Estamos en una crisis económica de las peores que hemos pasado en este país y no tiene visos, no tiene anuncio de que se vaya a solucionar. Es el peor momento, creo yo, para invitar a una persona a vivir esta vida, a compartir esta existencia y sobre todo, si no tienes claro algo en tu cabeza, vas a crear un compromiso entre esa personita y tú que la trajiste a este mundo. No es simplemente echar al mundo. Puedes no tener dinero, puedes no tener las condiciones mejores para traer a una persona a este mundo, a compartir la existencia. Puedes no tener una carrera, puedes no tener un trabajo, puedes no tener un negocio para mantener a ese que invitaste a este mundo. Pero a lo mejor en tu cabeza todo está bien. En tu cabeza tienes un plan y vas a salir adelante de alguna u otra manera, porque lo que más importó fue que tú deseabas, tú estabas claro, estabas firme en tu decisión de conjuntamente con la otra persona, de una manera conciliada, generar y traer a este planeta a otro ser y darle lo mejor posible. Si no hiciste o si no tienes claro eso, pues entonces muy probablemente se trata de algo que la convención social te hizo hacer. Nosotras, cada una de las mujeres, todas y cada una de nosotras, queremos decidir y que nadie decida por nosotras. Ella grita mostrando una impotencia que no imaginó jamás. Las lágrimas son la cascada de su triste realidad. Su mundo se derrumba mientras esta sociedad la ha consumido lentamente con su forma de juzgar. No es ficción, es realidad y ella no puede escapar. Su mirada apunta al suelo y no la puede levantar a causa de aquellas miradas que le intentan humillar. Por eso vive en el silencio de su propia soledad, donde tiene que vivir y donde tiene que aguantar, porque tan solo ir a la calle la hace sentirse fatal, pues nadie acepta lo que quiere y por ello la juzgan mal, porque lo único que ella busca es su vida ya no empeorar, pues no tiene una casa ni un sueldo regular, ya que el esposo que ayer tuvo la acaba de abandonar luego de saber la noticia de que un hijo iba a llegar y que los impuestos subían cada día un poco más. Ella entonces quiso a ese hijo salvar de la miseria que esperaba en el mundo en el que ella está. Por eso se armó de valor para una decisión tomar, y aunque era dura no era tanto como era su realidad.
decide abortar, arriesgando todo y aunque sabe es ilegal, continúa por sí solas en camino a un hospital clandestino a la hora que le ha dado aquel doctor para que vaya sola. Sabe que hay un gran riesgo, pero no va a parar porque no quiere ver sufrir a ese ser que vendrá. Y aunque ella quiere que abortar sea seguro y normal, entiende que el riesgo es muy alto en el lugar al que va. Ella cierra los ojos, la luz se va y se va. No imaginaba el resto, que no volvería más. Se adentra un sueño eterno, el principio del final. Su meta ya se sepultada bajo tierra y nunca más volver a ver lo que días antes solía ser su realidad. Pero al menos salvó a su hijo de lo que le iba a esperar. Y el doctor que hizo el aborto ahora en prisión está pagando por haber tratado de una mujer ayudar. Pero lo peor es que este caso no es aislado, hay miles más, todo por hacer del aborto una cuestión ilegal. Porque reprimiendo, multando, criminalizando, apuntando con el dedo, coaccionando, asustando y obligando, no se reducirá el número de abortos, se reducirá el número en las estadísticas oficiales. Pero las dramáticas consecuencias de convertir en crimen la libertad dejarán de ser historia para ser presente. Volverán a ser invisibles, pero serán. Porque los abortos se seguirán practicando, pero con grandes riesgos para la mujer. Y por supuesto, digan lo que digan, la situación será más grave para las mujeres más pobres, para las mujeres de menos recursos, porque todos y todas sabemos que no todas las mujeres que lo decidan podrán pagarse el billete a Londres. Estás escuchando En la punta de la lengua, en la voz de tu amiga Cristina Michaus. Acabamos de escuchar a Green A con este rap dedicado a la cuestión del aborto, precedido y al final cierran con un fragmento de un discurso de una diputada española que se enfrentó en su país a las leyes prohibitivas con relación al tema que estamos tratando, que es el aborto. Quiero, si me permiten, hablarles de algo que siempre me ha parecido una actitud criminal y que coadyuva muchísimo a generar embarazos no deseados, embarazos que a veces terminan muy mal. ¿A cuántos jóvenes, los adultos irresponsables, las abuelas y abuelos frustrados que no supieron cómo educar a sus propios hijos, a veces forzan a esos hijos y les dicen: ¿y tú para cuándo? ¿Y ustedes para cuándo? Y ya se les está yendo el camión, y ya es el tiempo, se te va a pasar el ciclo biológico y ya no vas a poder engendrar? Por favor, en estos tiempos hay señoras de 74 años de edad con métodos naturales de concepción que están teniendo hijos en la India. Mujeres que en su vida gestaron y de repente deciden tener a los 74 años un hijo. ¿Por qué forzar a jovencitas, a jovencitos inmaduros que no tienen ni siquiera la visión de cómo van a sustentar y solventar sus propias vidas? ¿Por qué empujarlos a eso? ¿Porque quieres volver a sentir el olor de un bebé entre tus brazos? Cómprate un gato, cómprate un perro o adóptalo, mejor aún. Adóptalo. Estoy hablándole no ya a las jovencitas ni a los adolescentes. Estoy hablándole a esos abuelos y abuelas irresponsables que dicen: ten el bebé, yo te lo cuido. ¿Ese es el lazo que queremos para nuestros nietos? ¿Esa es la solidez mental con la que queremos que crezcan nuestros nietos? ¿Por qué no reconoces tú, abuelo o abuela, que lo voy a decir con todas las de la ley y con todo el nombre, abuelo o abuela alcahueta, alcahuete, tú? ¿Por qué no reconoces que la regaste en tu primer intento? Que no supiste educar ni darle a esta primera generación que nació de ti los suficientes elementos. Y ahora quieres corregir tus errores en la educación de tus hijos con tus nietos. Otra oportunidad, ¿no? Al grito de esa frase, estas personas irresponsables, estos abuelos y abuelas, hacen, generan y provocan que haya más embarazos no deseados entre la juventud. Increíblemente, muchas de esas personas son las que mueven, se atreven a señalar con el dedo a las personitas, a los jóvenes que deciden no tener hijos por el momento, tener una carrera, tener un futuro, tener algo para ellos mismos en estos tiempos,
ellos son los que lo señalan. Ellos son los que impiden que las campañas de prevención de embarazos no deseados prosperen. Y me estoy refiriendo a toda la gama, de todos los colores, porque en esto no se salvan. Me van a perdonar aquí y ya saben que trato de no hablar ni de poner dedos en la llaga, pero desde los morenistas más colorados hasta los panistas y los religiosos más azulados, toda la gama de colores, hay una ignorancia en ustedes tremenda. Es una ignorancia que impide que una campaña de prevención, que eso es lo que se tendría que hacer, prospere. No tienen respuestas ni desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales más pequeñitos. No tienen respuestas. La prevención de los embarazos no deseados es un problema de salud pública, sí o sí. Y no porque lo digo yo. Volteen a ver un crucero donde están niños pidiendo limosna. El día que no haya niños pidiendo limosna en los cruceros, ese día hablamos. Ese día habremos triunfado en tener una sociedad inteligente que prevenga que niños, que invitados, que andan allí como angelitos en el empirio etéreo, vengan a esta tierra a sufrir un valle de lágrimas. Eres un sádico en el momento en el que quieres que niños inocentes vengan a sufrir lo que a lo mejor tú sufriste. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Pues bien, amigos, vamos a ir concluyendo en este programa dedicado a este gran paso que ha dado la Suprema Corte de Justicia, que es la despenalización de las prácticas relativas al aborto. Reconocer y recordar que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre las personas o los seres que va a traer al mundo es un derecho que la mujer tiene y es un derecho inalienable. Los derechos humanos no se pueden someter a consulta. Los derechos humanos son y tienen que ser respetados por los estados, por los gobiernos, a todos los niveles y en todos los ámbitos de nuestro planeta. La responsabilidad del gobierno, de los gobiernos, está en proveer de educación sexual, en ayudar a que con educación, con programas de prevención, de información, se pueda erradicar la práctica del aborto o tener que llegar al aborto. Si no se previenen las cosas, si no se educa, evidentemente siguen sucediendo accidentes, siguen sucediendo errores y terminamos destruyendo familias completas. Es muy importante saber que se puede prevenir, que es una de las cosas ya realmente más sencillas. Hay campañas, que hay información por todas partes y que nadie tiene derecho, por sobre todas las cosas, a decidir sobre tu futuro. Y si de algo tienen derecho los no nacidos, es a que el lugar a donde lleguen, la familia a la que lleguen, el mundo al que lleguen, sea un hogar y un lugar libre de violencia. Les recuerdo que estamos en un sistema capitalista brutal, el cual necesita mano de obra barata. Es por eso que, claro, los poseedores del capital nunca estarán de acuerdo, ni tampoco sus instituciones, ni sus voceros religiosos o sus organizaciones que inventan tipo Provida. Nunca estarán de acuerdo en que haya menos personas, menos desamparados, menos huérfanos y menos mano de obra barata, por lo tanto. Así que seamos más inteligentes, adelantémonos a estos sistemas brutales que lo único que buscan es seguir esclavizando a la población con condiciones paupérrimas de vida. Soy Cristina Michaus y les agradezco mucho el favor de su atención. Nos encontraremos en una de las 4 oportunidades durante la semana que tenemos. Ya saben, los lunes con su repetición los miércoles, los viernes con su repetición los sábados, el canal de YouTube En la Punta de la Lengua Michaus 2 y por supuesto las redes de Radioactiva TX que están a su disposición. En la Punta de la Lengua.
Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.